Hola, profe. Nosotros somos el grupo conformado por mi persona, Isabela Salinas. Pues por Isabela Salinas y por mi persona, Luis Felipe Osorio. El otro computador que ves ahí, pues es el que está moviendo la diapositiva, pues soy yo. Pero pues desde el computador de mi hermana porque se nos complicó un tema de la grabación. Pero bueno, ya pasando a lo que vamos a hacer, vamos a hablar directamente del problema uno que nos habla de la empresa Logimarket, que pues básicamente está dedicada al comercio electrónico y pues implementó una ruta rápida de alistamiento para pedidos de alto valor. Ahora, ¿qué vamos a ver? Se utiliza como referencia 30 minutos y ahora, pues para después de la implementación, se utilizaron como 48 muestras, se tomaron 48 pedidos para evaluar si hay evidencia de que la media cambió. O sea, de que ahora ya no, el valor de referencia de 30 minutos por pedido no es, pues no es acertado, ¿no? Básicamente eso es lo que nos pide este problema. Ahora vamos a definir las variables y los parámetros. La variable de interés pues vendría siendo el tiempo de despacho de pedidos de alto valor medido en minutos. Es una variable cuantitativa continua. Pues ¿por qué? Porque puede haber 20 minutos y medio, 30 minutos y medio, etcétera. Bueno, el parámetro de interés es ver si esa media poblacional, o sea, lo que teníamos nosotros antes, la nueva media que vamos a sacar, perdón, va más o menos alineada con ese valor de referencia que teníamos antes, que eran los 30 minutos. Es decir, que si la media de todos los pedidos de alto valor que sacamos de esos 48 de muestra, pues más o menos son procesados igual que lo que estábamos haciendo antes. El valor de referencia son los 30 minutos, este es el estándar de siempre, que es lo que básicamente estoy diciendo, y lo que vamos a analizar es si este estándar que se lleva utilizando históricamente, pues también se aplica hacia esos 48 pedidos aleatorios que utilizamos después de la implementación de este nuevo servicio, digamos. Ahora el tamaño de la muestra pues vendría siendo 48 pedidos aleatorios tras la implementación de este nuevo, digamos, parámetro. Ahora la formulación de la hipótesis. Básicamente la hipótesis nula sería la que diría que no cambió la media general o histórica del tiempo de despacho. Y la hipótesis alternativa diría que sí hubo un cambio sin especificar pues dirección, ya que podría ser bilateral. HO pues sería hipótesis nula, 30 minutos, la media poblacional no cambió, o sea que básicamente se sigue comportando como históricamente se venía comportando. Y la hipótesis alternativa pues diría que la media poblacional sí cambió, pero eso tiene unas condiciones que sería el nivel de significancia, es decir, que se acepta máximo un 5% de probabilidad de cometer un error, o sea, de que se salga, digamos, de ese parámetro, ¿no? Ahora, el análisis descriptivo preliminar, básicamente sacamos un mínimo, un cuartil 1, una mediana, un Q3, un máximo, una media y un CB de estos nuevos datos. El mínimo vendría siendo de 20.9 minutos, eso significa que la muestra que menos tardó en alistarse para el envío se demoró casi 21 minutos, es decir, 9 minutos por debajo de esos 30 minutos que se habían llevado por el promedio histórico. Ahora el cuartil 1 se demoró 21 minutos, lo que significa que el 25% de los pedidos, del primer, pues el primer 25%, digamos, de los datos, eh, se tardaron menos de 27 minutos. Ese 25% significarían 12 pedidos aproximadamente. Entonces, pues básicamente, pues para decirlo de una mejor manera, sería un cuarto o una cuarta parte de los pedidos se completaron en menos de 27 minutos, lo que está 3 minutos por debajo del estándar de los 30. ¿Ok? Bueno, ahora vamos por la mediana. La mediana se ubica en el 29.4, o sea, la mitad de los datos para la izquierda se demoran menos de 29.4 minutos en alistarse y el otro 50% de los datos se demoraron más de esos 29.4 minutos. O sea que eso, pues básicamente significa que sigue por debajo, el 50% de los datos siguen por debajo del objetivo que eran los 30 minutos. Ahora, el tercer cuartil se demora 32.675 minutos, lo que significa que alrededor del 75% de los pedidos se demoraron menos de 32.7 minutos en alistarse, o sea que solamente el 25% se demoró más en alistarse de esos 30 minutos, de esos 32.7 minutos. Entonces, pues tres cuartas partes de los pedidos se demoraron menos de 33 minutos, o sea que solo 12 pedidos se demoraron más. O sea que se desvían, digamos, un poquito más de esos 30 minutos que teníamos como objetivo. Por último, el máximo se ubica en 38.9 minutos, o sea que el pedido que más se tardó se demoró casi 39 minutos, es decir, 9 minutos por encima del objetivo, que si nos vamos a mirar el mínimo, pues también se demoró 9 minutos menos, o sea que está más o menos equilibrado. La media, o sea, el promedio de todos los datos se demora 29.93 minutos, muy cercano a esos 30 minutos que teníamos como referencia, inclusive menos, por un poco. O sea que, bueno, pues el promedio ya sabemos cómo se calcula, se suman todos, se dividen entre 48. Es decir, que el tiempo promedio de esta nueva ruta rápida para pedidos de alto valor es solamente 0.07 minutos menos que 30.
que es menos de 5 minutos, o sea que en la práctica el promedio se mantuvo prácticamente igual, que es básicamente lo que yo estaba diciendo. Y bueno, el coeficiente de variación, o CB, está en 13.74 minutos, lo que significa, o bueno, que mide este coeficiente de variación, es que tan dispersos están los datos con respecto a la media. Y pues entre más bajo es ese porcentaje, pues más homogéneos son los datos. Un 13%, un 13.74%, pues no es lo más bajo que uno esperaría, pero igual sigue siendo bajo dentro de la relación, digamos, de este estudio. Ahora, también con R, pues nosotros sacamos este histograma que ahí no se alcanza a ver bien, pero pues, ¿qué significa este histograma o qué podemos analizar de este histograma? Más o menos la simetría. Entonces, este tiene una distribución simétrica y además es acampanada, concentrada alrededor de los 30 minutos, que es lo que nosotros necesitábamos averiguar, y la mayoría de los pedidos se ubican entre 25 y 35 minutos, lo que es consistente, pues, con una distribución normal, básicamente. Ahora, este es un diagrama de cajas que también sacamos con R. En el diagrama de cajas la mediana se encuentra en 29.4, como habíamos dicho anteriormente, o sea el centro de la caja. Los bigotes, las líneas se extienden de una forma equilibrada, no hay puntos atípicos, no hay círculos fuera de los bigotes, o sea que básicamente no hay valores que puedan afectar nuestra muestra, que puedan distorsionar la media. Para eso se utiliza el diagrama de cajas, para ver si hay datos atípicos que puedan afectar la media, ya que si hay un dato muy atípico, como nos explicaba la profesora, pues eso puede correr la media a pesar de que todos los datos estén homogéneos. Pero este básicamente dice que es una muestra homogénea y limpia. Ahora, vamos a hablar de la validación de supuestos. Hay una prueba que se llama la prueba T-Student. ¿Para qué sirve? Para saber si el tiempo promedio cambió, ¿ya? Eso requiere que los datos sean normales y que sigan una distribución de campana de Gauss. Si los datos no son normales, esta prueba podría dar resultados incorrectos. Entonces, básicamente por eso nosotros lo que hicimos fue que en T, en R, T-Tutor, bueno, lo que nosotros le pedimos es que sacara un gráfico en donde superpusiera la curva normal y la curva de abajo, pues que básicamente nos daría los datos reales, ¿no? Entonces, si nosotros la podemos analizar, esta sería la que está superpuesta, que sería, digamos, la que debería de seguir, y estos son los datos reales. Si vemos, digamos, un poquito de desviación por esos lados, aquí vemos una desviación moderada, pero bueno, esta comparación de los datos reales y la curva normal, pues la teórica, se superponen pues casi perfectamente, o sea, como te digo, tiene unas variaciones, pero pues no son tan importantes, no cambian, digamos, mucho los datos, entonces sugiere que estos datos sí son normales según esta prueba que hicimos. Ahora después nosotros sacamos le pedimos a RTutor que sacara también el QQplot, el gráfico QQplot. Entonces esta línea vendría siendo la línea teórica y estos puntos serían más o menos donde se ubican los datos. Entonces, ¿qué significa esto? Que los datos se alinean muchísimo con esta línea diagonal que sería la teórica, ya que no hay desviaciones muy pronunciadas, básicamente todo sigue más o menos la forma, lo que significa que es un comportamiento de datos que son normales. Ahora, también le pedimos a RTutor que nos dijera el test normal del Shapiro-Wilk, que nos dio la hipótesis nula, el tiempo de despacho se distribuye aproximadamente en la normal y pues la hipótesis alternativa, el tiempo de despacho no se distribuye, como lo había dicho anteriormente. Nosotros sacamos W, que nos dio 0.9, básicamente 1, y el p-value, que nos dio 0.97. Entonces, básicamente según esta teoría, si el p-value es mayor o igual a 0.05, no hay que rechazar la hipótesis nula. Es decir, que hay normalidad. Y si es menor a 0.05, hay que rechazarla ya que no hay normalidad. Ahora, aplicamos esto, obviamente es muy superior a 0.05, por lo que significa que sí hay normalidad y no rechazamos la hipótesis nula. Que qué decía la hipótesis nula, que ahora sabemos que es la normal, es que el tiempo de despacho se distribuye aproximadamente normal en la población. Ahora, como te decía, básicamente pues no hay información para rechazar la hipótesis nula, así que concluimos que sí se distribuye normalmente en la población y pues que aprobamos la hipótesis nula. Ahora, la solución y la conclusión, básicamente dice que la prueba T-Student, que es bilateral, de una muestra bilateral del 5%, bla, 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 y estamos hablando de la hipótesis nula, de la hipótesis alternativa, que es bilateral pues por las colas, ya que básicamente no usamos el diferente, ni el mayor, ni el menor. Ahora, para la interpretación, que es digamos lo más importante, con una confianza del 95%, la media poblacional del tiempo de despacho se encuentra entre 28.73 y 31.12. El valor de referencia era 30 minutos, que es básicamente lo que estaba diciendo. Se encuentra dentro del intervalo que debería de estar, o sea que esto indica que no hay evidencia, como decía anteriormente, para rechazar la hipótesis nula, por lo que la hipótesis nula es correcta, que básicamente la hipótesis nula decía que se comportaba como anteriormente se venía comportando, o sea que básicamente pues en conclusión
después de este nuevo test no se afectaron los tiempos ni para abajo ni para arriba, ya que más o menos comparte el mismo valor anterior de 30 minutos y pues es compatible con el estándar histórico que se venía viendo. Ahora, el enfoque 2, que vendría siendo hablando del valor P, perdón, tenemos un T que es menos 0.1228 y un p-value de 0.9028, que es mayor a lo que decía que era 0.05, que era lo que decía en la diapositiva pasada. Básicamente, para no ser tan técnicos, estos valores nos están diciendo que no hay una desviación muy importante sobre esos 30 minutos, que de hecho se acerca demasiado a esos 30 minutos y no hay evidencia estadística para poder rechazar la hipótesis nula que decía que se comporta más o menos como históricamente se venía comportando. Entonces, básicamente con una significancia, porque justo nos tapó eso, pero bueno, con una significancia del 5%, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Se concluye que esta nueva ruta no cambió la historia o como históricamente se venía comportando el tiempo de despacho. El intervalo de confianza del 95%, pues básicamente contiene ese intervalo contiene como referencia los 30 minutos. El valor P, como decía básicamente ahorita, confirma que la diferencia observada entre la media muestral y los 30 minutos, que era el estándar, se puede distribuir al azar y se va a contener, digamos, dentro de ese intervalo. Y el tiempo de despacho sigue siendo compatible con los 30 minutos, que es básicamente lo que venía diciendo. Ahora vamos a pasar al problema número 2. Está silenciada, está silenciada. Ahí sí. Sí, ya. Okay. Hola, profe, yo le voy a hablar sobre el problema número 2, que serían los pagos andinos SAS. Entonces, esta empresa automatizó parte del proceso de conciliación de pagos para sus clientes corporativos. Entonces, históricamente, pues aceptaba un máximo de desviación estándar de 8 minutos por transacción, pues lo que equivale a una varianza de 64 minutos al cuadrado. Entonces la dirección sospecha que pues, con el aumento de clientes empresariales elevó la variabilidad del tiempo de conciliación, incluso después de la automatización. Entonces tomamos una muestra de 90 transacciones para pues, evaluar esta sospecha que estábamos pues, diciendo. Entonces aquí era importante pues, notar el parámetro de interés, que es la varianza, no la media, porque la preocupación es la varianza del proceso. Entonces la pregunta en sí sería, ¿la varianza del proceso es superior el valor histórico de 94 minutos al cuadrado? Entonces aquí, ¿puedes seguir por favor? Primero estaríamos definiendo las variables y los parámetros. Entonces la variable de interés pues, sería el tiempo de conciliación por pago de transacción por medio de minutos. Y esa sería la variable de interés. El parámetro de interés pues, sería la varianza de población, pues la varianza de población en sí, pues por medio del tiempo y no la media. Y la varianza de referencia pues serían los 64 minutos elevado a la 2, pues, que equivaldría a 8 minutos. Bueno, y el tamaño de la muestra pues serían los 90 de transacciones. La pregunta de investigación sería, pues como ya lo repetía anteriormente, pues la variación de las transacciones, pues del tiempo de transacciones. Entonces, aquí, ¿qué pasa con la formulación de la hipótesis? Entonces, la hipótesis nula dice que la varianza no aumentó, pues que sigue siendo los 64 minutos, perdón, al cuadrado. Y la hipótesis alternativa refleja la sospecha de que sí aumentó la varianza de los 64 minutos. Entonces, aquí como solo nos interesa pues detectar un aumento, no una disminución, usando pues una prueba unilateral a la derecha. Y pues el nivel de significancia pues sería un 5%. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? El tiempo mínimo fue de 16,5 minutos y el máximo sería 75,2 minutos. Pues sería un rango pues realmente muy amplio, en el cual la media sería de 44,92 minutos y la mediana sería de 45,15 minutos. Pues muy cercanos, entonces pues ahí indica una simetría.
La desviación estándar fue aproximadamente como de 12,20 minutos, lo que equivale a una varianza muestral de 1 punto, de 148,89 minutos pues a la 2, pues al cuadrado. Esto pues es muchísimo más del doble del umbral histórico de 64 minutos. Que el coeficiente de variación pues sería de 27,16%, pues que sería muchísimo más alto. Eh, pues, o sea, indica mucho pues la variabilidad que estamos hablando. Entonces aquí pues el bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues primero estamos viendo el histograma, el cual está dando pues una gran distribución, pues desde los 16 minutos a los 75 minutos. Entonces, pero aún así hay una concentración que se puede ver entre el 30 y entre 30 y 55 minutos, hay como hay valores de los valores externos, pues una gran diferencia. Y en el diagrama de caja se puede ver que si hay un valor atípico en la parte superior. Gracias. Hay un valor atípico pues en la parte superior, que en otro momento sería como un punto encima del bigote. Entonces aquí pues estaríamos hablando sobre la validación de los supuestos. Entonces la prueba que vamos a hacer, la prueba de check cuadrado para la varianza, requiere unos datos normales. Entonces, para ver que estos datos sí sean normales, se verifican pues por medio de 3 métodos. El primero pues sería el gráfico de densidad. Entonces, la curva de los datos sigue razonablemente la curva teórica normal. Entonces, pero hay una pequeña asimetría pues en la cola de la derecha, que consiste en el dato pues atípico del ajuste que es aceptable. Ahí se puede ver que, por ejemplo, la línea roja sería los datos que nos están dando, y la otra línea que se podría decir que es la azul. Estos son los datos que como deberían de estar siendo, y ahí se puede ver pues el dato típico que estamos viendo. El segundo sería el QQ-plot. Entonces, en el QQ-plot pues la mayoría de los puntos se alinean sobre la línea diagonal, pues que está muy como el anterior. La línea diagonal sería pues los datos como pues debería de ser o como están siendo, y los puntos los puntos azules serían pues los datos que ya nos dieron. Entonces ahí se puede ver que solo hay una pequeña desviación en el extremo derecho asociado pues con el dato atípico, igual que el anterior, pero esta desviación es pues menor. Entonces pues no invade la normalidad pues que hay de la muestra de los 90 datos. Y el tercero sería la prueba Shapiro-Wilk. ¿Qué es lo que pasa con Shapiro-Wilk? Shapiro-Wilk nos muestra un estadístico de W de 0,99, digámoslo así, pues que se acerca mucho pues al 1. Entonces pues está muy cercano al 1 y pues excelente. Y el p-value de 0,8271. Entonces, como es mucho mayor que el 0,05, no hay evidencia para rechazar la normalidad. Por lo tanto, validemos el supuesto de normalidad y aplicamos la prueba o sea, que las pruebas mostraron que los datos sí pueden ser normales. Entonces ahí ya lo confirmamos. Y ahora después seguiríamos con la solución y resultados, en el cual en el estadístico pues calculamos que fue de 200,7. Bueno, pues ahí estaríamos viendo que las incidencias son los datos que ya estamos viendo anteriormente. O sea, ahí en ese diapositiva estamos recapitulando todos los datos que ya hemos encontrado anteriormente. Puede ser. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí pues estamos mostrando pues de dónde sacamos en el dato anterior el 207,007. Básicamente pues pusimos los datos que ya teníamos en la fórmula que estamos viendo ahí, y ahí nos salió el 200,77, de que con 99 grados de libertad. Analizamos los resultados pues en los dos enfoques, y pues el primer enfoque del intervalo de confianza del 95% para la variación. O sea, el intervalo iría desde 113,25 hasta el 204,97 minutos, pues al cuadrado. Entonces el valor histórico de 94 no está dentro del intervalo. De hecho, pues 94 es menor que el límite inferior de 113,25. Esto confirma que la variación realmente pues es mayor que 64. El segundo enfoque, pues el p-value es de 1.102,
136 pues, pues a la menos 11, y como pues vimos en clase, pues los ceros irían, o sea, desde la coma hacia atrás pues serían como 11 ceros, y lo cual sería que es un número pues prácticamente cero. Eso significa que la varianza real fue de 64 y la varianza real pues o sea, fuera de 64, y la probabilidad de obtener una varianza muestra pues es de 180, de 100, no, 48.86, que ya la habíamos visto anteriormente. Y entonces básicamente pues ya estamos, aquí rechazaríamos, como el p-value es muchísimo menor que 0.005, pues vamos a rechazar por el hipótesis nula. Y como en conclusión, pues como significaría del 5%, existe una evidencia estadística suficiente para concluir pues de que la varianza aumentó significativamente respecto al valor histórico de los 64 minutos al cuadrado. El intervalo de confianza y básicamente, como pues resumen, aquí estaríamos concluyendo de que sí hubo una varianza muy grande pues a comparación de los 64 minutos que ya tenemos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al problema 3, que nos habla de la empresa Market Home SAS. Básicamente esta empresa, ¿qué hizo? Rediseñó unos empaques para poder disminuir los reclamos que estaban recibiendo anteriormente por los productos que ya habían vendidos, que tuvieran, digamos, defectos o algún daño, ¿ya? Entonces, históricamente, la proporción de los pedidos que les devolvían era del 10%. Y pues la gerencia quería evaluar si después de este rediseño del empaque, pues podían bajar esa proporción al original, que era el 10%. Entonces ellos hacen un nuevo empaque, lo que hacen es que van a analizar si este nuevo empaque sí baja realmente la proporción de reclamos o de devoluciones, digámoslo así, o no. Básicamente, entonces la base de datos contiene 2000 pedidos, de modo que puede usarse una aproximación normal para la proporción muestral y usar una significancia del 5%, pues que es lo que hemos venido haciendo con los otros dos ejemplos. Ahora, la parte de definición y variables. Básicamente la variable de interés es la presencia de reclamo postventa por pedido. Es una variable cualitativa dicotómica en dos categorías. O sea, sí, básicamente eso que significa, pues tengo una variable cualitativa de dos categorías. La primera es si hubo reclamo y la otra es no hubo reclamo. Básicamente es así. La categoría de interés es el éxito que se quiere medir en sí. O sea, que los que dijeron que sí hubo reclamo, baje del 10%, o sea que sea menor a esa proporción, digamos. Entonces el parámetro de interés básicamente sería la proporción poblacional P, que representa la fracción de todos los pedidos de la empresa, que presentan, digamos, un reclamo postventa con el nuevo empaque que se diseñó, y se elige P pues porque es una variable categórica y pues no es continua, ¿no? Básicamente el valor de referencia entonces de PO vendría siendo del 10%, que es la proporción histórica que habían habido de reclamos antes del rediseño del empaque, y el tamaño de la muestra, como dije anteriormente, son 2000 pedidos que se van a analizar. Y la pregunta de investigación básicamente sería que si hay evidencia suficiente para decir, pues con una significancia del 5%, para concluir que el rediseño de los empaques fue exitoso, o sea que básicamente logró bajar ese 10% que se venía viendo histórico de reclamos postventa. Y pues en términos del parámetro, es decir, la proporción poblacional P es menor que 10, que vendría siendo el 10%, ¿no? Ahora, el objetivo sería demostrar que el rediseño sí redujo los reclamos. El punto de partida, o sea, H nula, sería que no ocurrió, ya que la proporción sigue siendo 0.10, y la que queremos probar, que vendría siendo H alternativa, que sería que la proporción ahora sí es menor al 0.2. Ahora la prueba sería unilateral hacia la izquierda, ya que solo nos importa saber si bajó ese 10% o no si subió, ¿ya? Y el margen de error sería una significancia del 5% aproximadamente. Ahora, lo que nosotros le dijimos a RTutor básicamente fue que nos diera este gráfico de barras en donde nos dijera básicamente cuántos sí hicieron reclamo y cuántos no. Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Que la mayoría de los pedidos llegaron bien y los reclamos son pocos. A simple vista ya se nota que los reclamos podían ser menos del 10%, pero solamente con eso no lo podemos concluir. Ahora, nosotros lo que hicimos fue analizar la frecuencia y además sacar un porcentaje. La frecuencia pues, de no básicamente fue 1850, un porcentaje del 92,5%, un sí de frecuencia con 150, o sea que sí reclamaron, y un 7.5%, que desde ahí ya podemos ver que está bien, está menor que el 10%. Entonces,
pues básicamente ese 7.5% es nuestra proporción muestral, lo que vamos a comparar con ese 10% histórico, pero desde aquí ya podemos ver que fue menos del 10% y que digamos que era el objetivo de poder haber hecho esos nuevos reempaques. Ay, Dios. Ya. Ahora. Allá. Ahora, la solución y la conclusión es que H nula es que el rediseño, pues nos diría que el rediseño no funcionó, ya que la proporción no bajó de ese 10%, y la H alternativa sería que el rediseño sí funcionó y además bajó del 10%, o sea que fue menor, porque como decía, no nos importaba si subía, antes era súper negativo, ¿no? Por eso es que P tendría que ser menor al 0.10, ya que es unilateral hacia la izquierda, por lo que decía que solo nos importaba si bajaba, no si aumentaba. Ahora entonces calculamos P, que sería P igual a 150 sobre 2000. Eso nos da 0.075, o sea, el 7.5%. O sea que en nuestra muestra de 2000 pedidos, después del rediseño, el 7.5 tuvo reclamos. Lo que básicamente nos estaría diciendo que sí fue lo que necesitábamos. Además, el rango de valores, que es donde creemos que está la verdadera proporción poblacional, o sea, el valor real para todos los pedidos, no solamente para esa muestra específica, que sí nos dio el 7.5%, que vendría siendo el índice el IC 95%, P, bueno, calculamos todos estos datos y nos dice que el intervalo generalmente se va a ubicar entre 6.40% y 8.76%. ¿Qué significa? Que en ese intervalo de confianza, que es el IC que sacamos arriba, tenemos un 95% de confianza en que la verdadera proporción de todos los pedidos van a estar ubicados entre el 6.40 y el 8.76%. Entonces estamos un 95% seguros de que los reclamos reales estarán entre el 6.4 y el 8.8, o sea que el 10% ya no es posible, o sea que el rediseño de los empaques funcionó. Ahora, ¿qué es el valor P? Es la probabilidad que se obtiene como resultado, como el que vimos, o el más extremo, pues digamos el mínimo que puede haber o el más extremo que puede haber. Entonces ahora, suponiendo que la H nula es verdadera, el rediseño no funcionó y la proporción real sigue siendo 10, calculamos el P-value, que es este porcentaje por 10 a la menos 5, este número, perdón, por el 10 a la menos 5, o sea que si el rediseño no hubiera funcionado, la proporción real pues del 10%, la probabilidad de ver solo 150 reclamos o menos, o sea 7.5% o menos, en una muestra de 2000 pedidos, es de 0.006378%, o sea que en otras palabras es casi imposible que esta reducción haya ocurrido por casualidad, ¿ya? Para eso se hace el p-value. O sea que esta regla de decisión básicamente dice que si el p-value es menor a A, se rechaza la H nula, y si el p-value es mayor a A, se rechaza la H nula. Básicamente. Entonces, básicamente el p-value sí es menor que este 0.05, o sea que no hay probabilidad, y si rechazamos la H nula, ahí hubo un error de redacción. Básicamente, pues si la H nula es menor a este número, al 0.05, se rechaza, y si es mayor, pues sí se acepta, ¿no? Pero en ambos se rechaza, y es un error de redacción, pero pues básicamente si es menor, que es este caso, si rechazamos esta H nula. Lo que básicamente como conclusión nos dice que con una significancia del 5% hay evidencia para afirmar que el rediseño de los empaques sí funcionó y poder rechazar a H nula, ya que sí redujo significativamente la proporción poblacional de reclamos del valor histórico del 10%, ya que el intervalo de confianza del 95% sitúa más o menos el intervalo o la proporción real de reclamos entre el 6.40% y el 8.76%, y además el valor P es extremadamente pequeño, por lo que confirma que, que esta reducción no fue aleatoria o no fue suerte, digámoslo así. Y el rediseño de los empaques tuvo un impacto positivo y estadísticamente significativo, por lo que básicamente pues, redujo los reclamos postventa. Básicamente esa sería toda la presentación, profesora. Muchísimas gracias y espero saquemos buena nota. Chao.